Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ok, luego de esos tipos de casos que se les han presentado en estos ejercicios, se han dado cuenta que lo que en las primeras unidades era muy extenso, cuando hablábamos de las matrices, cuando hablábamos de los diferentes segmentos, el tarea era muy extenso. Ahora es un pedacito dentro de la parte de la investigación de mercado, es un componente. Entonces, ustedes tienen que saber que en el tiempo y espacio que se les da, cada una de las partes de la materia que están en el sílabo, al final, o sea, ya ahora en la unidad 4, ustedes la van a consolidar, ¿sí? Ya no se va detallando puntualmente. Aquí ya es la aplicación. Por eso es que en esta parte hablamos del comportamiento organizacional, ¿sí? Y cómo tiene la incidencia la investigación de mercado en este segmento. ¿Por qué? Debido a que los resultados ya van a ocasionar que se den cambios, ¿no? Estos cambios pueden ser relevantes o no relevantes, dependiendo de dónde estén. Pero recuerden algo, que cuando hay un problema, ¿ya?, en el mercado ocasionado por los consumidores o la competencia, les pregunto a ustedes, ¿podremos plantear algún tipo de solución? Sí, ¿no? Sí la podemos plantear, pero no lo puedo plantear en el entorno externo, ¿no? ¿Sí? Sino que siempre lo tengo que alinear en el entorno interno y ahí aplicarlo. Asumamos, una empresa plantea una estrategia de marketing relacional, ¿sí ven? ¿Ya? Y nosotros no tenemos esa estrategia, tenemos una estrategia de segmentación nomás. Y vemos que a ellos, estadísticamente, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que están teniendo mayor cuota de mercado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Les pregunto. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese instante? Tenemos que proceder con esos cambios, ¿no?, que el mercado los exige. De ahí es de donde nace esta última unidad, ¿ya? Cómo efectuar cada uno de esos cambios que son la extensión del marketing, ¿no? Entonces empezamos con la cultura organizacional. ¿Qué tanto se puede adaptar, ya? En este caso, la sociedad, ¿no?, denominada empresa, ¿sí?, o unidad de negocio, porque recuerden algo, que la cultura organizacional no solamente va o está aplicado a las sociedades, como alguna vez alguien me lo quiso indicar. Eso está aplicado a todas las unidades de negocio. Puede ser que un artesano tenga N cantidad de trabajadores y esos trabajadores han adquirido ya la forma de trabajar del dueño. En ese momento estamos hablando ya de una cultura organizacional, ¿sí ven? No se diga de las empresas o multinacionales o las empresas nacionales, ¿ya?, que tienen sus diferentes características. Tenemos aquí, en Latinoamérica, una de las principales culturas organizacionales que son las empresas familiares, ¿vea?, en las cuales ya en un momento determinado tienen que ir cambiando su estructura, sus actitudes, ¿ya?, sus valores, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado lo exige. Llega un momento en que comienzan a crecer, que ya no solamente abarcan el mercado nacional, sino también el mercado internacional. Pero todo eso va a ser a medida que va creciendo de una forma progresiva, ¿ya?, con una pendiente positiva. ¿Sí ven? Vamos a tener mayor requerimiento de bienes o servicios, ¿sí? En ese instante, ¿ya?, tenemos que incrementar, ¿qué cosa? Nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestros valores, nuestras actitudes, en general. ¿Sí? A ver, alguien que me ayude leyendo esta primera diapositiva. Yo, profesor. A ver, Yo, Paredes. profesor. Ya. Cultura organizacional es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de una empresa.
La cultura organizacional se expresa a través de sus estrategias, estructuras y sistemas. Una organización con valores y normas claras promueve conductas positivas que se traducen en una mayor productividad dentro de la empresa y en una adecuada proyección de la organización fuera de ella. Muy bien. Ahora ustedes se están dando cuenta que cuando ustedes tienen los resultados de la investigación de mercado, ¿hacia dónde van a estar enfocados? ¿Sí? Hacia esta cultura organizacional. Asumamos que estoy haciendo una investigación para el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Qué cultura organizacional tendrá que cambiar o tendrá que seguir, ¿no? Con los procesos en caso de que encontremos que no hay ninguna inconsistencia o ningún problema? ¿Qué tipo de cultura organizacional? Vean, son ustedes ya, investigadores del Ministerio de Comercio Exterior. Los resultados que de esa investigación ya, van a tener un impacto ¿en dónde? En las importaciones, en las importaciones y en las exportaciones o en el ministerio respectivo. Les pregunto. Pues, O sea, si es una estructura, sería en el ministerio. perfecto. Entonces estamos hablando que esa cultura organizacional que tiene el Ministerio de Finanzas ya tendrá que presentar cambios en el caso que encontremos algunas inconsistencias. O si es que no encontramos problemas, si no vemos que está en una forma creciente, ¿no? Ya la gestión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mejorarla y vamos a innovarla. ¿Sí ven? Entonces, a eso es lo que se refiere. Y cuando ustedes hacen las investigaciones, siempre el impacto va a estar hacia estos segmentos. Sea que hagan un caso de estudio, o sea, hagan un proyecto, o hagan un plan de negocios, ¿ya? La propuesta siempre va a estar enfocada en esta cultura organizacional, ¿sí? Asumamos que estamos en un proceso productivo y ustedes están evaluando si es conveniente o no es conveniente exportar, ¿sí ven? Un producto, ¿qué producto les trae a la mente en este momento? A ver, ¿qué exportaríamos? ¿Algún producto no tradicional? Aguacate. Aguacate. ¿Ya? Ok. Sí. Cojo el aguacate y ¿qué es lo que hago? Ya, encuentro todos los requerimientos que se necesitan. El tipo de embalaje, el tipo de normas fitosanitarias, ¿sí? El tipo de transporte logístico que tengo. Entonces, en ese momento, ¿yo qué es lo que hago? ¿Dónde aplico eso? ¿Lo aplico a los procesos productivos o lo aplico a la cultura organizacional de la empresa? A la cultura. Correcto. Entonces ustedes ya se están dando cuenta de lo que trata esta unidad. Aquí está la propuesta. ¿Sí ven? En toda esta unidad está basado en la propuesta, porque siempre los resultados de las investigaciones de mercado van a hacer que se produzca un cambio. Puede ser un cambio para solucionar problemas o un cambio para sumar, ¿qué cosa? Algo que ya se está haciendo bien. ¿Sí ven? ¿No? Y ahí es donde se basan las creencias, los hábitos, valores, actitudes, y todo está enfocado hacia quién, hacia la organización, crear mejores valores, pero nunca olvidar que tiene que estar normado, ¿sí? ¿Para qué? Para que existan los límites, ¿sí? Eso siempre va a lograr mejoras, tanto de eficiencia como de eficacia, en la productividad. No únicamente de la empresa, sino también de las entidades públicas, como hemos citado el ejemplo hace poco. ¿Sí? La mayoría de investigaciones, ¿ya? Que son micro, ¿ya? O que tratan de comercio exterior se enfocan en la mejora en la mejora del comercio exterior y de las empresas en particular, ¿no? Muy bien, vamos a revisar ahora estos elementos de la cultura organizacional. Vamos a encontrar 3 elementos. Vamos a leer uno por uno. A ver, otra persona. No, profe. A ver, Yo, profesor. a ver. Amendaño, a ver. Ya. Elementos de la cultura organizacional. La cultura organizacional está formada por 3 elementos esenciales a los que llaman niveles de conocimiento. Estos elementos son artefactos y comportamiento. Se refiere a los elementos materiales y a los códigos formales e informales relacionados con el ámbito de trabajo. Decoración, mobiliario, uniforme, mitos sobre el origen o los dueños de la empresa,
chistes internos, etc. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, comenzamos a indagar cuáles son los elementos de la cultura organizacional donde podemos actuar ya con nuestros resultados que hemos obtenido, cuáles son los campos de acción. ¿Ya? El primero, vemos que artefactos y comportamientos, ¿a qué se está refiriendo? Todo el, digámoslo así, el microentorno, pero interno de la empresa. Si se dan cuenta, entonces estoy hablando de los trabajadores, de cómo tienen ellos ya su identificación. En este caso puede ser ya los uniformes que posean, ya. ¿Qué tipo de infraestructura tengo? ¿No? Puede ser que soy una empresa únicamente productora. Pongamos el ejemplo de, del camarón. ¿Ya? Asumamos que nosotros queremos exportar, pero nosotros solo tenemos la camaronera. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Nos hace falta muchos artefactos. Entre ellos será ¿cómo se llama? Empacadora, ¿no? ¿Sí? Una empacadora, ¿sí? Y la exportadora de camarón. ¿Sí ven que nos hace falta 3 artefactos, ¿ya? Y también comenzar a modelar, ¿ya? Ese tipo de trato con cada uno de los niveles. Ya no solamente trabajamos con las personas que hacen la zafra del camarón, que es la pesca, sino vamos a trabajar también con personas que embalen el camarón, que lo pelen, que lo desvenen, y vamos a trabajar con personas que se encarguen ya de identificar los diferentes contactos. ¿Para qué? Para que este producto de su estado nativo llegue a otros países, ya como se lo requiera. Si ven que todo eso ha sido basado en comportamientos, ¿sí? ¿Ya? Y va con la unión de estos ciertos activos fijos que tiene que tener este tipo de empresa. Obvio, pongo ahí chistes internos, todo este tipo de cosas, es porque hay que sabernos diferenciar, ¿no? En este caso. Obvio, pero sin olvidar, ¿no? Sin olvidar que somos un todo, ¿no? Esas son las particularidades que se van presentando. Vamos a ver el segundo elemento, ¿ya? De este tipo de elementos de cultura organizacional. A ver, por favor, otra persona. Yo, profe. El profesor. Apolinario. Supuestos inconscientes. Se refiere a las creencias que son adquiridas en relación a la empresa y que se manifiestan de forma inconsciente, en forma de comportamiento que se dan por sentados, porque se considera que forma parte de la esencia de la empresa. ¿Sigo con el ejemplo? Me cae. No sé. Leyendo Polinario. Allá. Por ejemplo, adoptar una forma de vestir o de hablar en el trabajo porque se asume que de esa forma se están respetando los códigos no escritos de la empresa, aunque no exista una petición formal para hacerlo. Muchas gracias, Apolinario. No olviden algo, ya faltan como 3 semanas, sin contar esta, para terminar ya el semestre, ¿no? Ya, ¿qué pasó? Si leemos todo. ¿Está claro? Muy bien. Supuestos inconscientes. ¿Ya? Aquí va algo intrínseco, ¿ya? En la cultura organizacional. ¿Qué es? Ya viene la forma ética, el nivel de educación que se va a tener, ¿no? Ese comportamiento personal, ¿ya? Que se da dentro de la institución y que a veces ya incide en mejores formas, ¿sí? Para el desarrollo de la empresa. Ahora también, ustedes pueden darse cuenta que puede afectar. ¿Por qué? Porque si traemos malos hábitos, malas costumbres de estos contextos, ¿qué es lo que genera al final? Puede generar una mala presencia de la empresa o malos entendidos en lo referente a la predisposición de los trabajadores. Hay muchos casos en los cuales ya los trabajadores inconscientemente cogen malos hábitos. Uno de ellos, que siempre
se lo recalco ahora en los actuales momentos en las empresas, es el uso de las redes sociales dentro de las empresas. Esto en los actuales momentos ha generado una gran pérdida de productividad, si se dan cuenta, y eso en muchos de los casos a veces nace ya por la cultura, ¿sí? ¿Ya? Por las creencias que están ya en nuestro consciente y nuestro subconsciente, ya que nos indican que algo está pasando, porque a veces ni siquiera les llega un mensaje y lo cogen por inercia, ¿sí ven? Entonces, a eso es lo que se está refiriendo con esta parte, ¿no? Hay otras culturas también, por ejemplo, otras creencias, les pongo el caso de los docentes. Cuando las infraestructuras se dan, son idóneas, ¿qué es lo que ocurre? Se tiende a tener una presentación formal en cada una de sus clases. Obvio, como les he dicho, cuando la infraestructura lo da, porque imagínense aquí dentro de la provincia del Guayas y dar clase con terno en un sitio donde no esté climatizado. Es terrible, ¿no? No es como en la sierra, que ahí es mucho más normal que se dé ese tipo de presentación, pero eso ya es una creencia, si se dan cuenta, no es que las academias les dota, a veces en muchos de los casos, de uniformes a los docentes, ya para que vayan todos internados, o las mujeres con vestido, o pantalón formal, ¿verdad? No, sino que ya es la creencia, eso es lo que se refiere a esta parte de supuestos inconscientes, y eso va a generar cierto tipo de códigos que no están ya estipulados en el reglamento interno de la institución, sino que ya están, en cierto caso, asumidos. ¿Sí? Hay que identificarlos, ¿sí? Y si es que podemos trabajar en ellos, muy bien, es una gran ventaja competitiva para la sociedad. ¿Por qué? Porque antes que una norma está el comportamiento interno de la persona. Como quien dice, bueno, les pongo un caso. Yo siempre les envío a ustedes a hacer sus trabajos y todo. ¿Ya? Este curso no es. ¿Ya? Sino en otras ocasiones me ha tocado que muchos estudiantes lo único que hacen es hacen un plagio de la información y eso lo presentan. ¿Sí ven? Eso ya dentro de la cultura organizacional es un supuesto inconsciente, ¿sí ven? Pero eso genera ya una pérdida, ya pérdida de competitividad, no tanto para la academia, sino para el estudiante. Al final, ya cuando esté en la práctica laboral, va a necesitar de eso, ¿sí ven? Entonces, como él adquirió ese tipo de creencia, que es una forma de solucionar ya un requerimiento, lo va a seguir haciendo. Y ojo, ahí es cuando nos castiga la sociedad. ¿Sí ven? ¿Ya? Tarde o temprano llega. ¿No? Eso nunca lo olviden. No es más inteligente el que copia y dice yo soy sabido. No. Y es bobo el que se mata haciendo. Totalmente equivocado. ¿Sí? Nunca olviden eso. Para las personas con ética, ¿ya? Y productivos dentro del campo laboral, tanto privado como público, sabemos que es así, ¿no? Veamos el último, ¿ya? Valores propuestos. A ver, otra persona, por favor. Yo, profe. A ver, Sánchez. Valores propuestos. Se refiere a los valores que identifican a las empresas de manera explícita y formal. Generalmente, estos valores están descritos en la visión de la empresa, en un código de conducta o cualquier tipo de mensaje o soporte que está al alcance de todos los empleados. La transparencia, la confianza, la seguridad son ejemplos de los valores que pueden tener una empresa como parte de su cultura organizacional. Ok, perfecto. Aquí ya nos basamos mucho en el reglamento interno de cada una de las sociedades, ¿no? Puede ser públicas o privadas en general, eso no hay problema. Pero ¿de dónde nace esto? Esto nace de la misión y la visión que tiene cada una de las sociedades. ¿Okay? Y a su vez, ya, estas siempre
tienen que tener un código de conducta, ¿sí? Eso tiene que dar un beneficio común. ¿A qué se refiere con un beneficio común? ¿No? Que tan beneficiado, ¿sí?, es cada uno de los trabajadores que está dentro de la sociedad, ya, como los consumidores. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que se busca siempre, que tener transparencia, confianza, seguridad. ¿Sí? Y eso logra, ¿ya?, que una gran parte, ¿ya?, del segmento, el posicionamiento que se obtenga, ya sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Si nosotros logramos eso, ¿no?, dentro de nuestra empresa, como, ya sea como propietario o como trabajador, ¿ya?, no duden que se va a tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Muchas de las empresas, ¿ya?, que en estos momentos, ya, lamentablemente han caído, es porque han sido empresas que no han tenido ni siquiera identificada una cultura organizacional. No saben ni siquiera lo que es una misión y una visión. ¿Sí ven? Entonces, tenemos que tener eso bien claro y tenemos que conocer que existe, ¿ya? A veces en las propuestas de tesis me ponen ya... Profesor, se le está quedando el internet. Sí, de verdad. ¿Ahorita ya Sí, volvió o todavía profesor. no? Sí, pero se lo escuchaba raro y se quedó como pegada. Ya volvió, ya volvió. Sí, esos son problemas ya de externos. A ver, ¿ese problema qué es? ¿Del macroentorno o del microentorno? Vean, Macro. Macro. correcto. Sí, porque afecta a todos en general. Si se dan cuenta, ¿ya?, eso ya puede afectar, pero en sí, a donde queremos llegar, ¿ya?, y que tenemos que tener un plan, ¿sí? Esos son estos valores propuestos. El plan que nosotros detallamos, que está basado en la planeación estratégica, está estructurado con cada uno de estos elementos de la cultura organizacional, ¿sí? Cada uno de los resultados que ustedes van a obtener, ¿ya?, tiene que tener una incidencia directa en estos puntos. Bien, vamos al siguiente punto de características de la cultura organizacional. Hasta eso, ¿preguntas? ¿No? Ok. Espérenme un segundo. Vamos a tomar la lista. Amendaño. Presente. Chundia está retirado. Apolinario. Presente. Arévalo. Presente. Benítez. Presente. Bernita. Presente. Caicedo. Presente. Calderón. Presente. Kiriguay. Presente. Oveña. Presente. Cueva. Presente. Flores. Presente. García. Presente. González. Presente. Ajojo. Presente. Márquez. Presente. Nite. Presente. Molina. Presente. Novoa. Presente. Pacheco. Presente. Paredes. Presente. Armiño. Kimi. Presente. Presente, profesor Kimi. Quintero. Presente. Quirós. Presente. Rivera. Presente. Rocafuerte. Presente. Rodríguez. Presente. Romero. Presente. Sánchez. Presente. Santillán. Silva.
Presente. Sol, Presente. Solórzano, Presente. Duala, Presente. Tumbaco, Presente. Pushka y Velázquez. Presente. Gracias. ¿Se me anotó, profe? Apellido. Pushka, sí, ya le noto. Ya. Ok. Vamos a identificar algunas de las características, ¿ya? Profesor, disculpe que lo interrumpa, es que se me fue el internet, no sé si vio el chat. Santillán. Santillán. Sí, 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 ya le... Ya, muchas gracias. Eso sí había visto el chat, por eso es que lo habilito. No se preocupe. Gracias, Santillán. Bien, veamos ahora estas características de la cultura organizacional, cómo se presentan e inciden, ¿ya? Dentro de los resultados del mercado. Veamos los primeros. ¿Alguien que me ayude leyendo? Yo, profesor. Profe. ¿Cómo? Ya. Tolerancia al riesgo. Se refiere al grado de libertad que tienen los empleados para tomar decisiones arriesgadas. Proactividad. Se refiere al grado de independencia que tienen los individuos para tomar decisiones por sí mismos dentro de la organización. Bien, aquí, pongámoslo de esta forma, ¿ya? Se presenta esta disyuntiva. ¿Sí? Tolerancia me va a indicar de qué forma la cultura organizacional ha determinado los límites superiores e inferiores para el riesgo, ¿ya?, de cada uno de sus funcionarios. ¿Sí ven? Hay que tener presente esto, porque se puede dar algunos casos en los cuales ya se pueden generar confusiones, ¿ya? Y esas confusiones nos pueden hacer tomar decisiones arbitrarias y no alineadas al funcionamiento en el cual nos desenvolvemos. ¿Sí ven? ¿Ya? ¿Por qué se ponen estos dos tipos de características juntos? Porque una cosa es la tolerancia al riesgo y la otra es la proactividad. ¿Sí? A nadie se le limita que no sea proactivo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿ya?, muchas de las empresas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, te pongo en el área de comercio exterior, listo, pero tienes que ser proactivo dentro del campo del comercio exterior. ¿Ya? ¿Y qué ocurre si es que esta persona, ya en la junta de negocios, comienza a opinar acerca de la parte, ya, de producción? ¿Sí ven? Si comienza a hablar de la parte de transporte, ¿sí se están dando cuenta? ¿No? Eso está haciendo que él ya salga de su tolerancia de riesgo. ¿Ven? La proactividad es para las funciones que él desenvuelve. Si él está a cargo del comercio exterior, él tiene que estar en constante actualización con las normas que se necesitan para que se haga la exportación o la importación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tenemos que saber identificar, ¿ya?, cuáles son las diferencias entre cada una de estas dos características dentro de la cultura organizacional. Puede darse el caso que cuando ustedes hacen el relevamiento de información, ustedes pueden a lo mejor encontrar que si evalúan el comportamiento de los docentes, pueden encontrar algunos que sean muy proactivos, otros que no. Pueden encontrar que docentes que durante sus horas académicas hablen cualquier tema menos el relacionado a la cátedra que están dando. ¿Sí ven? En ese momento, si es que yo aquí estoy tratando temas, asumamos que no tienen nada de relación con la materia. En ese momento me salí de mi rango de tolerancia. ¿Sí ven? O, en cambio, si es que yo estoy dando mi clase, ¿sí ven?, pero lo único que hago es leer y leer las diapositivas. ¿Sí ven? ¿Eso será proactividad o no? No, no. Entonces, esa es la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Tenemos que saber
¿De qué forma la proactividad me va a generar una externalidad positiva? ¿Ah? Y de qué forma también esa misma proactividad me puede generar una externalidad negativa. ¿Sí? Sería la falta. Preguntas acerca de estas dos primeras características. ¿Están bien diferenciadas? Profesor, y nosotros seríamos proactivos si veríamos noticias, ¿verdad? Claro. Un estudiante, ¿cómo se lo ve que es proactivo? ¿Ya? No únicamente con cumplir sus tareas, ¿sí? Sino que tienen que tratar de relacionar ya la materia con el resto de materias. Ahí se ve la proactividad del estudiante. ¿No ve que ustedes son los que reciben todo el conocimiento de diferentes áreas del conocimiento de cada una de las materias que ven en cada semestre? Esa es una de las razones por las cuales no se les da una hora, imagínense que recibieran una hora de todas las materias que ustedes deberían ver durante todos los 8 semestres. Y todas las materias las ven de corrido durante 8 semestres. ¿Ustedes creen que su capacidad de almacenamiento sería tan grande como para poder captar todo eso de golpe? Se va a generar, ¿qué cosa? Una confusión. Por eso, dentro de las técnicas de andragogía, ¿sí?, que son metodología del aprendizaje, se estipula esto, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la proactividad del estudiante. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Cuál es el rango de tolerancia de ustedes? Les pregunto, dentro de la clase. A ver. A todo se puede aplicar, ¿sí saben? Ustedes se están dando cuenta ahora cierto tipo de elementos que cuando ustedes quieran plantear ya la propuesta, lo pueden coger. ¿Sí? ¿Listo? Su rango de tolerancia, por lo general, está definido ¿en dónde? En el reglamento académico. Ahí está cuáles son los límites que tienen cada uno de los estudiantes. Cuáles son los límites que tienen cada uno de los docentes. ¿Sí ven? Ahí ustedes lo tienen identificado. Vamos, otra persona que me ayude leyendo esto. Yo, profesor. A ver, primero. Yo, profesor, nunca leí. Identidad. Se refiere no solo a la imagen de la empresa, identidad gráfica, logo, colores distintivos, etc., sino también al grado de coherencia. Mientras más coherente sea la identidad, será más perdurable en el tiempo. Cultura compartida. Se refiere a los valores, creencias y conductas que son compartidos por los miembros de la organización. Modelo comunicacional. Implica una jerarquía en cuanto a funciones y procesos en las comunicaciones internas de la empresa. Gracias. Aquí, estas características, ¿qué es lo que me permiten ya plantear? Lo primero es pertenecer a un grupo o un segmento. ¿No? Dentro de las culturas organizacionales es muy importante tener un nombre, ¿sí?, un logo, una imagen, ¿sí?, a la cual no idolatrar, no, eso no, sino a la cual representar. Esa es la palabra, ¿sí? Ese es el término correcto. Yo represento, por ejemplo, claro, ¿sí ven? Yo represento a la Universidad de Guayaquil. Ahí está un nombre. Un logo, UG, identificado. Estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Ustedes ponen su logo. Esa es una de las principales causas, ya ahora viendo la última unidad, por la que su profesor les pedía siempre una carátula, para que ustedes se sientan identificados. ¿Ya? ¿Con qué? Con la institución, ¿ya?, a la cual ustedes han elegido, ¿ya?, para que termine su etapa profesional, ¿ya? ¿Sí ven? En este momento ustedes se están profesionalizando porque ustedes así lo han permitido. Pero ahora ustedes representan a la universidad.
Donde quiera que ustedes vayan, ¿ya? Una vez que sean licenciados en comercio exterior, siempre va a estar eso en su título profesional. ¿Sí ve? Y a medida que ustedes vayan obteniendo títulos, siempre van a representar dependiendo de la función que vayan a cumplir. ¿Está claro? Nunca olviden eso. Eso es crear una identidad, ¿sí? Y vean todo lo que genera, ¿ya? ¿Ya? Va a ocasionar que uno tenga un cierto compromiso, digámoslo así, ¿ya? ¿Ya? Que es muy favorable para lograr los objetivos propuestos. ¿Sí? ¿Y cuándo va a terminar? Les pregunto a ustedes, una vez que Dios lo permita y que todo vaya bien, ¿cuánto tiempo va a durar esa identidad con la Universidad de Guayaquil? Les pregunto. ¿Durante el tiempo que ustedes sean estudiantes nomás? ¿O no? Toda la vida. ¿Por qué? Tal vez porque ya se quedó plasmada la identidad. Bueno, como dices, no solamente es el logo, sino tal vez, por ejemplo, salieron doctores, salieron economistas. Entonces, quiere decir que es una buena universidad. Ahí ya quedó la identidad de la universidad. O sea, al menos Eso mi pensar. eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá, en este momento, ok. va a quedar perdurable en el tiempo porque siempre, ya en su carta de presentación, ya va a estar ahí, ya la institución donde usted cursó su profesionalización. ¿Sí ven? Por eso es que se necesita ese nombre, ese logo, ¿ya? Y más antes que nada, se necesita que ustedes lo reconozcan como tal, ¿ya? Por eso era el motivo por el cual les pedía la carátula. Obvio que no me gusta decirlo cuando recién se los pido. Siempre dicen, bueno, el economista es una persona exigente porque pide esas cosas. Pero ahora, al finalizar ya casi ya el semestre, ya ustedes se dan cuenta ya la razón de ser. ¿Sí? Eso es lo más bonito. Ahora comprendo por qué me lo exigía, ¿ya? ¿Por qué me lo pedía? Y está basado en la cultura organizacional. Si es que ustedes lo hacen eso, un hábito, dentro de ya su etapa profesional, van a tener muchos puntos favorables, no solamente como empresarios, sino también como trabajadores, ¿ya? Porque eso es lo que eso es lo que se quiere en la actualidad, ¿ya? Gente que logre cambios, ¿sí? Tenemos también la cultura compartida, valores, creencias, conductas compartidos por los miembros de la organización. ¿Sí ven? ¿Ya? Aquí sí va una parte, lo que nosotros indicamos. ¿Qué valores estamos nosotros? ¿Sí? Les pregunto, ¿cuál es la creencia, ya? ¿Cuál es la creencia de Coca-Cola? A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es la creencia de Coca-Cola? Podrá ser, soy una bebida ya refrescante. ¿O no es así? Porque en ningún momento yo escucho que la Coca-Cola indique algún otro tipo de creencia o valor. ¿Se ven? Ahora, les pongo otro caso. ¿Cuál es la creencia, ya, de la cadena Mi Comisariato? A ver. ¿Qué me puede indicar eso? Y eso es la cultura compartida, porque eso tiene que estar arraigado en todos los segmentos
¿ya? De los trabajadores. ¿Sí? Desde los Que puedes Profesor, es encontrar como todos productos los a bajo conocen. precio. Excelente, ¿sí ven? De todo a menor precio. Esa es la creencia. ¿Se dé o no se dé? Independientemente de que eso se dé. Eso es la creencia. Ese es el valor. Y se traslada en la conducta. Perdón. A ver, cuál es la creencia de Supermaxi o Megamaxi? ¿Cuál es? Dar las mejores marcas en comida. El placer de comprar, ¿sí ven? Ahí ustedes se están dando cuenta del por qué y cómo se hace este tipo de culturas compartidas. Porque no únicamente lo trasladan al consumidor final, sino que la cultura organizacional de ellos hace que entre todos se comparta ese tipo de culturas. ¿Sí? El último, el modelo comunicacional, ya que me hablaba de la jerarquía, de las funciones, ya siempre tiene que haber, ¿no? Siempre tienen que haber este tipo de diferencias en el cargo laboral, pero ya pero también tiene que existir, ¿qué cosa? La comunión, ya, de criterios. Para eso se hacen diferentes tipos de áreas de trabajo. ¿Vean? Hay una multinacional en la cual uno va a sus oficinas y no existen paredes. Vean eso. Solamente existe un amplio espacio físico. Y ahí están los escritorios, ahí están las computadoras, todo el mundo trabaja. ¿Sí ven? Yo puedo ir desde el puesto de un operario que toma un pedido hasta el puesto del supervisor. ¿Ven? ¿Ya? Me salto las diferentes categorías, ¿ya? De los vendedores, ¿ya? Me salto la diferenciación de atención al cliente. ¿Sí ven? Entonces, pero todo está unido. Eso es lo que eso es lo que se refiere el modelo comunicacional. Por ejemplo, hay áreas en las cuales se hace el telemercadeo, que hoy es fundamental para hacer la preventa de las empresas de consumo. Son grandes espacios, ¿sí? Amplios, en los cuales están ahí los vendedores uno al lado del otro. No se están peleando ellos por los clientes, ¿sí? Sino lo que se trata es de hacer que la estructura organizacional sea mejor en el tiempo, ¿sí? Son modelos que vamos adquiriendo, ¿sí? Pero no es pura casualidad, vean, es causal, porque eso ya tenía un impacto, ¿sí ven? Y cómo yo me doy cuenta que eso tenía un impacto es porque ya hice una evaluación de mercado. ¿Y qué es lo que hago? Lo implemento en mi modelo de negocio. Vean cómo tienen ahí diferentes tipos de características dentro de la cultura organizacional, ¿no? Como tal. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay? Profesor, ¿podría dar un ejemplo, qué sé yo, de lo último? Es que no lo entendí bien sobre el modelo comunicacional. El modelo comunicacional es que aún habiendo diferentes tipos de jerarquías, ¿ya? Dentro de las empresas, dentro de las sociedades, ¿ya? Se trata de que estén integrada la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? No generar esa idolatría que a veces se tenía, ¿ya? Referente a que, bueno, es imposible hablar o establecer una conversación con los directores, con los gerentes, entre otras palabras. ¿Sí ven? ¿Ya? Obvio, dentro de la cultura organizacional están los grados jerárquicos, ¿ya? Para poder hablar temas relacionados a la empresa. Un caso particular, si es que asumamos que yo soy su profesor nada más, yo quiero hablar con la autoridad, con el rector de la universidad, por un asunto de, digámoslo así, un cambio en
en mis funciones, ¿ya? ¿Sí ven? En ese momento, yo no es que tengo que hacer ya un oficio directamente al rector. No, yo tengo que hacer el oficio a mi director de carrera, tengo que hacer mi oficio al director de carrera, y el director de carrera lo hace el decano, y el decano lo hace el rector. ¿Sí ven? Eso es la comunicación que implica un nivel jerárquico. Pero no porque para las cosas oficiales que se hacen, yo no tenga comunicación, a lo mejor con el rector, o con el decano, o con el director, perdón, ¿sí? Sino que yo puedo con ellos, ya en un espacio jovial, ya, tener algún tipo de comunicación, pero no referente ya a las actividades, ¿sí ven? A eso es lo que se refiere con el modelo comunicacional y la importancia que se tiene. Ahora sí, la pregunta, estudiante, ¿tuvo más claro el ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Se fue? Bueno. Nos vamos a quedar ahí. Ustedes tendrán que elegir, hemos visto el día de hoy 5 características de la cultura organizacional, ¿no? Ustedes tendrán que elegir una, cualquiera de las 5, ¿sí? Para el foro, ¿no? Y plantearme un caso, ¿ya? Relacionado a eso. Obvio que tiene que fundamentarlo, no lo olviden. Ustedes ya tienen mucha información de los trabajos que han hecho. Entonces, no creo que haya gran problema con eso. Profesor, disculpe, ¿puede repetir? Es que no escuché mucho. Estaba entrecortado, escuché ahorita. ¿Se puede repetir, por favor? En el foro, ustedes tendrán que... A ver, esperen un ratito aquí, hasta las 8, ¿no? ¿Sí? Muy bien, hasta las 20 horas, como siempre. Bien, como les repetí aquí, ustedes lo que van a hacer es elegir una de las 5 características de la cultura organizacional. ¿Estamos? Y, ¿qué cosa? Indicar el por qué utilizan esa característica, ¿no? Para lo cual ustedes tienen que fundamentar, ¿ya? En el caso que van a plantear, ¿ya? Con cualquiera de las informaciones con las que han hecho los anteriores trabajos, ¿sí? Ok, entonces cojo un trabajo que ya hemos hecho en foro y a ese trabajo o sea, escojo una característica de la cultura organizacional. Claro, porque los trabajos, recuerde que tienen que haberse hecho con norma JAPA cuando se utilizó información secundaria. Entonces, ustedes ya tienen ahí mucha información como para poder citar alguno de ellos. Ahora ya saben cuáles son 5 características de la cultura organizacional y lo pueden utilizar, ¿sí? No olvidar poner la norma JAPA, que son las que ya ustedes tienen en los trabajos anteriores. ¿Preguntas? Nada. Sí, profe. No sé si entendí, pero es el por qué utilizan esa cultura organizacional. Esa característica de la... Ya, o sea, es el por qué utiliza esa característica la empresa. Claro, ustedes primero ponen el primer párrafo el argumento de lo que trata, ¿no? Qué tipo de sociedad es y todo por el estilo, y ahí pone el APA. Y en el segundo párrafo puede usted ahí explicar, ¿no? No hay ningún inconveniente. Recuerden que en el foro son máximo 3 párrafos como máximo y mínimo cada párrafo 3 líneas. ¿Está claro? Eso no se ha cambiado. Preguntas acerca del foro número 9. ¿No? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, ahí nos vamos a quedar hasta el día de mañana. ¿Sí? Mañana
Mañana ya vamos a enviar la tarea y terminar estas cosas. ¿Preguntas? ¿No hay más? Ok. Vamos a trabajar en el foro. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Chao. Hasta mañana, profe. Chao, profe. Chao.